Después de una semanita en Uyuni, ciudad de Uyuni, nos despedimos de este lugarazo que tanto queríamos venir. La Bondio ya está limpita, así que lista para salir de nuevo a rutas. Ahora hay que arreglar algunas cositas que dejó el salar. Pero bueno, parte del viaje, ¿no? Si no sería aburrido. Este es el mirador. El mirador. Me faltan más lugares donde parar en Bolivia. Vamos, lío. Nos teletransportamos. Hemos llegado a la ciudad de las calles imposibles, por lo menos para la Bondio. Así que estacionamos hoy que está planito. Anoche intentamos subir. Miren lo que es eso. No se va a percibir en un video, pero yo creo que tenemos unos 200 metros de nivel. Fácil. Muchísimo. Y no saben lo que nos está afectando la altura. Habla por vos, yo estoy impecable. Re joven. Íntegro. Mira, ahí viene bajando uno. No, y de acá parece una carrera. Es re gracioso. Cuando vienen de allá, porque vienen embalando como nada. Para subir. Ahí nomás, apenas doblen la esquina, se escucha que empiezan a acelerar como loco porque acá empieza la pendiente. Y hasta allá arriba. Pero esta es peor, mirá lo que es allá arriba. No, imposible. Para la Bondi imposible. No queda otra. Así que gracias a ahí don Basilio, el señor. Mira, hay un mirador ahí arriba, que no creo que subamos. Que es el vecino que nos dijo que nos podíamos quedar a dormir acá, que no era seguro, que nos quedemos tranquilos. Y la verdad que sí, dormimos re bien. Estamos haciendo amigos. Nos vamos a recorrer un poquito de Potosí. Vamos. No sabes si está subiendo una calle o escalando la Concagua. Dice que camina como Michael Jackson ahí. Miren cómo desde abajo, cómo se ve. Tremendo. Veremos cómo saldremos de esta ciudad. Vamos con taxi. Y otra cosa es que admiro el estado físico de la gente acá. ¿Qué pasa? Gente re mayor subiendo esto como nada. Yo majito hasta embajada. Mira allá, la calle. No. Al cielo. Literal. Y ese cerro que vemos ahí, el más alto de todos, es el Cerro Rico. El famoso Cerro Rico, de donde se sacó en el siglo XVII el 50% de la plata del mundo. Salió de ese cerro, en la época del virreinato del Río de la Plata. Cuando vinieron... que Potosí fue una de las ciudades más importantes del mundo en su época de gloria. Y fue el eje económico del virreinato del Río de la Plata. Del siglo XVI y XVII. De acá salió toda la plata y se distribuyó. Desde acá empezaba el camino hasta Buenos Aires y de ahí se iba a Europa, se llevaban los recursos a Europa. ¿Qué tal los españoles? Tremendo. Ahí por acá anduvo Bacho, casi también. Pasamos una ciudad. El famoso pistolero loco que estuvo por Esquel también, Cholila. Sí, por acá también anduvo robando
Hizo la suya, ¿no? Trenes enteros robó acá, se dice. Bienvenidos al Palacio de la Moneda. Lindo Potosí, tremendamente. Qué locura de subir. Vinimos en el taxi en primera, un autito nuevo, y ya se estaba quedando. Nada, la bondi imposible. No, pero es increíble, parece que caen picadas las calles acá. 400 metros en 19 cuadras subimos. Una locura. Muchísimo. Bueno, esto es la Casa de la Moneda. Potosí fue sede económica del Virreinato del Río de la Plata. Porque como saben, como les dije anteriormente, del Cerro Rico salían todas las riquezas que iban a España. Hacían camino desde aquí hasta Buenos Aires y de allí tomaban su barquito y llevaban las riquezas al antiguo continente. En ese cerro también fallecieron mucha gente trabajando, haciendo trabajos de minería. Agarraban a los aborígenes para que hagan los trabajos de minería y muchos fallecían, aparte de que los alejaban de su cultura. ¿Qué estabas por decir, Diego? Te corrijo, es Casa de la Moneda, no es Palacio. Casa de la Moneda. Casa de la Moneda. Perdón. Re linda la construcción. Y los años que tiene esto. De 1753. Un par de añitos. Miren lo que son los techos, qué lindo. Estamos mirando que acá enfrente hay unas agencias de tours y vale eso animar a ir a las minas. Se va a sumergir donde trabaja la gente en las minas. Por Sí, eso le fui a vale. averiguar la entrada. En otra vida. No, gracias. No. Miren lo que es esa puerta. Amo las puertas. Miren el tamaño. Casi el ancho de mi mano. Increíble la construcción. Aparte, súper anchas las puertas. Este era el salón de la maquinaria eléctrica de 1909. Qué locura. Esas arcadas tremendas. Se dice que debajo de la ciudad de Potosí se encuentran muchos caminos internos que se usaban para llevar la plata, para evitar los atracos de la época. Entonces, todos esos túneles secretos, que no hay mucha información, no se sabe por qué, están debajo de esta ciudad y comunican de aquí, vaya a saber. Inclusive ahí uno de los túneles que sale al Colegio Nacional, que no es accesible, se está usando nada más como un lugar de guardado, he visto. Muy lindo.
todo el entorno de la plaza, la iglesia. La iglesia es una construcción del 1808. Tiene influencias barrocas su construcción. Ahí se nota muchísimo los detalles esos constructivos. Y dentro de la iglesia se alojan tesoros de oro y plata. En la época del virreinato del Río de la Plata. Cuánta historia, ¿eh? ...1897... Muy linda Potosí, me sorprendió. Como que hubo un cambio de lo que veníamos viendo. Radical. Se nota que en su época fue una ciudad muy pudiente. Muy bonita. Qué lástima que todos esos recursos se hayan ido afuera y actualmente no sigue siendo así, ¿eh? Con toda la riqueza que tienen, porque aún sigue teniendo. Cuando le decimos que Potosí fue la joya del virreinato del Río de la Plata, miren cómo lo proyectan sus edificaciones. Increíble arquitectura, increíble. Y de fondo vemos el Cerro Rico. Cuenta la historia que Diego Hualpa, un aborigen en la zona, en busca de Un tocayo. en busca de su ganado de llamas, hace un fueguito y comienza a ver que de la nada ese fueguito que hizo, las piedras empiezan a derretir. Y de ahí nace la historia de la plata en Potosí. Qué linda que es la historia, cómo te cuentan desde esos lados. A mí me encanta. El contraste y la arquitectura ahí. En el fondo, con esta especie de peatonal que estamos pasando. Me encantan, esas tomas me encantan. Y ahí está la arquería de la plaza. Cero. Qué lindo. Tiene vestigios de una ciudad imperial, ¿o no? Hace honor, sí. Hermosa, hermosa construcción. Qué lástima que la estén dejando caer. Si hay algo que admiramos mucho de Argentina es que los patrimonios nacionales arquitectónicos los tratan de mantener. Eso nos dimos cuenta viajando, que se valora muchísimo los patrimonios arquitectónicos dentro de todas las posibilidades.
lindo es recorrer así. Siempre nos gustó cuando viajábamos Perdernos. perdernos en las ciudades. Recorrer sin nada, mapa marcado ni nada. Y sin buscar mucho también. Antes de salir a recorrer, porque si no es como que no está bueno. La taberna de Saca Gaia. la sorpresa. La taberna de Gaia, restobar místico. ¿Qué será eso? Pero muy sorprendidos. No digo. Sí, con la coca en la boca. No queda otra que coquear acá. No, ya no me gusta mucho, pero bueno, hay que darle. No, es que estamos muy mal con la Me altura. duerme la luenga. Diría Simón, se me duerme la luenga. Qué lindo. Hermoso, qué lindo. el casco histórico, hermoso. Estamos en la iglesia San Lorenzo. Toda tallada en piedra. Increíble. La más representativa de Potosí, dijo Tuki. Gracias ahí a Tuki que nos está acompañando. Qué lindo en un andar con recorrido. locales. Es hermoso sí, estar con locales. A mí me encanta. Conoces el otro lado, el lado B de las ciudades. Nos encontramos acá con Tuki, que nos Dani. sacó, y Dani, que nos sacaron a dar una vueltita. Nos sacaron a dar una vueltita y a conocer la cultura, la verdadera cultura potosina. ¿Qué es eso? Hace frío. Es Entonces, y es temprano. Entonces nos recomendaron tomar esto, que es Tonjorí con leche. Tojorí con leche Api. y api. Esto es de maíz, ¿no? Este es de maíz morado, es de maíz blanco. Amarillo. Yo pensé que era remolacha. ¿Tiene algo más? Nada que ver. ¿No? Este Y el de pastel leche. con queso. Y el pastel que es una empanada grande con queso. Inflada con queso. Tiene que ¿Puedo poner probar? azúcar. Tiene gusto a arroz con leche. El mismo sabor. ¿Sí? Mirá vos. Sí, y tiene un poquitito de canela. Voy a probar esto. Ah, sí. Creo que ambos Sí, tienen. tiene gusto a arroz con leche. Este está tremendo. Me gustó. Lo van a tener que compartir, ¿eh? No, vos pensás. No, este es mejor. Seguro. Ese está riquísimo. Ese no lo traigo. Me gustó ese. Y re calentito. Gusto a uva. ¿Uva? Nada, A Valeria le gusta el vino, entonces todo lo que ve morado se piensa que... Ah, mentira. Salud, entonces. ¡salud! Bueno, vamos a probar. Gracias Tuki por la recomendación. Y Dani ahí, gracias. Vamos a brindar, se brinda. Se brinda para Salud. Salud. Increíble extender las callecitas como son de chiquititas. Por acá andan solos. Esa vez uno está saliendo. Nos preguntábamos si las casas adentro habían desniveles y nos cuentan que acá uno ingresa y hay un montón de casitas. No es que ingresas a una casa, sino que entras como un condominio, llamemos así. Qué loco. Yo sigo con el pulmón en la boca, me está matando. Finalizando este recorrido, gracias a los chicos
Ah, Dani, ya toqué para que no pueda hablar. Daney. Dani. Y ahora nos llevan en esta hermosa antigüedad. Es más viejito que la Bondia. ¿Es más viejito que la Bondia? 71, mira. Wow. Un lujazo. ¿Maneja Daney ahora? No, ¿maneja Dani? Demasiado no. Está lindo para aprender a manejar acá, ¿eh? Si acá todo en bajada, no ponen ni cambio, bro. Por suerte acá es todo bajada. Lo soltás ahí y terminamos en Oruro. Así termina nuestro día. Mañana seguimos recorriendo. Mañana sigue la comida típica. ¿Cómo era? Calapurca. Vamos, Dani. Arrancamos el día con Dio desayunando. Cafecito por acá. Matecito. Buen día, buen día, buen día. ¿A dónde vamos hoy? Hoy toca de nuevo con Tuki. No te decía así. Tuki y Daney, que son dos chicos de acá de Potosí. Nos van a llevar a probar lo que no podemos irnos sin comer, que se llama calapurca. Calapurca. Que es una sopa que la calientan con un pedazo de piedra volcánica. Interesante. Y nos van a llevar a un lugar que se come, que solamente los locales saben, que es cerca del cementerio, nos dijo. Eso. Y ahí también hay unos túneles que vamos a ir a conocer. Así que bueno, arrancamos el día. Matecito, cafecito y arrancamos el día. Mientras el señor termina de trabajar un ratito. Después de subidas, bajadas, después de 10 minutos más o menos, nos vinimos con nuestro amigo Amigos, Tuki Dani y Daney. Vinimos a probar la típica comida de Potosí, que no nos podemos ir, dijeron, sin probar calapurca, que es una sopa que calientan con una piedra volcánica. Interesante. Y nos trajeron a un lugar que dicen que es acá muy bueno, Doña Mecha, cerca de unas catacumbas. Solo lo conocen los locales. Imagínense que donde está la Bondio está 400 metros más abajo donde estamos ahora, y hay tan solo 19 cuadras de diferencia. En 19 cuadras sobre 400 metros, gente. Una locura. Increíble. Sin ellos no llegábamos ni pedo. Increíble esta ciudad, es increíble. Llegamos. Doña Mecha. 40 sale, 20 y 15 una jarra, para que tengamos una idea. Típico comedores. ¿Qué vamos a tomar? Mocochinchi, refresco de mocochinchi. ¿Y qué es mocochichi? Es el durazno seco. Ah, ¿tienen ahí los carozos? Sí, son duraznos. Qué rico. Todavía no lo habíamos probado. A mí me gusta el durazno. Ahí hay show también. Sí, un chico de ahí nos trajeron el volcán. Eso como que hierve la piedra caliente, ¿no? No tiene caliente. Tremendo. Gracias. Gracias. ¿Tiene como polenta adentro? ¿Qué es? ¿Chicharrón? ¿Sí? Ah, ahí está la piedra. Increíble. La famosa calapurca. ¿Se puede probar la piedra? Este es el momento. No se come eso. Se ve la piedra volcánica, ¿no, Tuki? Qué loco. Está caliente todavía. Sí, mira. Tremendo. Mamita está rezando por la tierra hasta la luna se queda. Probamos. Y habla de la lluvia y el sol, no estarán en sueños perdidos. Qué rico. Picantones.
¿Poquito? Diego es sensible con el contenido picante. O agarré justo un... Pero ¿sabe a qué? ¿Como polenta? No, ¿No? no. Parece como una sopa de zapallo, pero con otro sabor. Así espeso. Es una lagua de maíz. Ah, como una polenta. Como una polenta, pero aquí se le dice el agua. Sí. Maíz. ¿Está rico? Está muy rico. Bueno, voy a probar. A mí está picante. Exagerado. Contenido sensible para Diego, lo picante. La Argentina ya no se podía comer. La Argentina la ganó por la contaminación del mayo. Qué loco. Nos vinimos a conocer las catapultas del centro de Potosí. Sí, En como- medio del centro están estos Esto ayer estaba túneles. cerrado, entonces caminaban por arriba y ahora lo abrieron. Vamos a ver qué onda. Bueno, sistema de cerramiento, ¿eh? Para que hace motorhomes y construyó su propio motorhome siempre mira esas cosas. Mira cómo los bracitos. Y a lo largo de muchas iglesias se encuentran, debajo de los presbiterios se encuentran estos templos religiosos que eran destinados al descanso eterno del clero, pero también de algunos habitantes que consiguieron algunos beneficios simbólicos. Y aquí arriba del camino es la peatonal de Potosí, una de las calles peatonales. Para mí esto es una cultura muy, muy griega y se ponía como costumbre tapar los ojos antes del entierro o cuando los quemaban o los mandaban al río. Y se supone que con eso tenían que pagarle al balsero que les llevaba por el río de la muerte al inframundo. Y este balsero era Caronte, el que se llamaba, y las monedas eran para pagarle al balsero. Este es un altar que es tradicional de Potosí de Todos Santos. Todos Santos es el 1 de noviembre, que es la fecha tradicional en todo el mundo cuando vuelven las almas a visitar la tierra. Bueno, estas son representaciones, pero todos los de atrás son panes que se llaman tantahuahuas. ¿Cómo? Tantahuahuas. Tanta es pan y guagua es niño. Son niños de pan, que son estos. Y esos representan el alma y demás. La escalera es por donde el alma va a subir. Y aquí falta una llamita. Y la llamita es donde el alma va a llevar todas las cosas que ha venido a recoger. Entonces todos los familiares dejan la fruta que les gustaba, la comida que les gustaba, los dulces, cerveza, bebida, comida y demás. Entonces el alma viene al encuentro con las personas vivas y se lleva todo eso cargado en su llamita. Y tiene que ir por la escalera otra vez al cielo. Es el 1 de noviembre. 1 de noviembre, sí. Es un ritual muy bonito para mí. Siempre hay un Santo Cristo de plata, porque Potosí es tradicional por la plata que se extrae, y siempre hay un Santo Cristo al centro del altar. Y siempre adornado por las coronas y por las cadenas, y que las cadenas luego se las lleva al cementerio, y no recuerdo para qué son. Y en gastronomía, estas son las tahuatahuas. Estas se llaman tahuatahuas, estas se llaman sopaipillas, estos se llaman chambergos, estos se llaman panales, y este es el misqui plato, que es de mocochinchi, y este debe ser un ají de fideo, me parece. Son todos platos típicos. Todos platos típicos que se comen en la fecha de Todos Santos. Y ahora ya voy a decir que son 3 días. ¿Qué más, Dani? ¿Cuántos días son? 3. Aquí hicimos. Es que dependiendo de la región es un día, 2 días. Primero el 31, que es cuando se arma la tumba,
y todo el mundo va visitando las tumbas de todos los que han muerto en el año. Entonces a mí me invitan a una tumba o yo voy visitando casa por casa a las tumbas que han armado de los que han fallecido durante ese año. Al día siguiente también se continúa la visita de tumbas hasta mediodía, que se supone que se va el alma otra vez al cielo y empieza la fiesta en la casa. Y se hace el desate de tumba y es toda una ceremonia porque se regalan las taguaguas, se reparte la comida y se empieza la fiesta. Y al día siguiente es el alma cacharpaya, que es el día de más fiesta donde se empieza a jugar y hay unos juegos tradicionales. Entonces se supone que ese día es cuando viene la alegría después de la muerte, ¿no? Porque es una celebración que celebra la muerte, que festeja la muerte y que se la toma luego con alegría y demás. Y hay un ritual súper grande. Se hace el bautizo de las guaguitas y se traen unas guaguitas de juguete que se les regala a las parejas. Les bautizan, se casan. Hay unos juegos con adobe, con monedas. Hay unos juegos, uno que se llama sapo, tocola y muchos. Puede ser una fiesta que dura 2 o 3 días. ¿Qué pasó, Diego? Qué manera de caminar hoy. Pero esta agitación me dio una alegría ver esto, te juro. ¿A dónde estamos? Estoy esperando. Ahí, No, mirá lo ahí que apareció. es, mirá la lo que chica. es ese cono ultra. Por Dios. Y ahí están los precios, mira. Nos vamos a pedir, obviamente, el cono más grande del mundo. Papitas, más ricas que tu ex. ¿Más qué? Más ricas que tu ex. Así Bueno. es el eslogan. Mundo Papitas. Miren lo que son estas papitas. Con de todo, ¿eh? Nunca habíamos experimentado papitas en estas formas. Salchicha, albóndigas, papas, milanesitas de pollo, queso fundido, todo. Hermoso. Diego está feliz. Hermoso. He visto Mirá esto, que lo que usa. pesa esto. Este está con el seguro, pero este no. Lo que pesa esto. Si lo El suelto, timbre. tiro la puerta abajo. No, tremendo, en serio. Bronce puro parece. Todo el detalle de la puerta. Mirá ese rojo. El tamaño de mi mano y mirá lo que es ese rojo. No, impresionante. Pero muy sorprendidos por la arquitectura de Potosí. Cuánta historia, ¿no? ¿Cuánto dinero pasó por acá? Uf. Cuánta plata se han llevado también de acá. Nos contaron que hace 500 años que se explota el Cerro Rico y sigue saliendo plata. Qué increíble, con todo lo que se han llevado en el virreinato del Río La Plata, y sigue. Miren si este país no tendría que ser de primer mundo, tendría que ser. Totalmente. Qué hermosa esa construcción. Vamos a averiguar qué es. Parece el castillo azul de Tarija. Muy parecido, sí. ¿La verdad? La verdad que sí, nos ha gustado muchísimo. Miren ahí el Detalles por donde mires. Los colores del cerro y el fondo, las calles, La gente recontra súper amable. los balconcitos. Vinimos con cero expectativas. Es más, casi que no vinimos, ¿eh? Nos hablaron muy mal de Potosí, sinceramente. La gente local nos dijo, no, es feo Potosí, un pueblo minero. Mala comida nos dijeron, ¿te acordás? Sí, nos habían dicho que era mala la comida. Tengo la panza así,
Comimos de todo y muy rico todo. Calapurca, qué rico. Mirá lo que es no lo había visto ese. Mirá lo que es eso. Sí, ese es el que se... El que se ve desde allá. Hermoso. Qué hermoso. Mirá lo que es eso. Nos llamó la atención una iglesia que donde están esos... Donde generalmente iría un santo. Claro, en esas partes cóncavas ahí en la fachada. Hay una iglesia que los tenía pintados. Esta no sé qué onda, pero la que vimos los tenía pintados. Pero la mayoría están vacías. Como que en algún momento hubieron santos y después se los apropiaron. Hermosa. Detalle de cada. Ahí se ve algo de lo que es la ciudad. Y lo que tenemos que bajar no tienen idea. Por suerte nos toca en bajada ahora la vuelta, porque si no nos tocaba taxi directamente. Porque realmente la altura hoy nos está afectando. A mí desde ayer, pero hoy, mami. Igual no se ve el desnivel, pero fíjate si calcula más o menos. Acá tenés una casa de 2 pisos. Tenés un piso menos, 2 pisos menos, 3 pisos menos, 4, 5, 6, 7, 10 pisos menos seguro. Increíble. A ver si se logra ver ahí. Subís por lo menos 30, 35 metros en una cuadra. Una locura. Llorar, gritar, todos juntos. Fuimos a arreglar el freno, nos arregló, pero pasó eso. La cubierta nueva. Miren cómo no sirve más. Así nos quedó la cubierta que dijo que estaba reseca, por eso se rompió. Así que bueno, tuvimos que invertir en algo que no teníamos por qué invertir porque estaba nueva, tenía que estar pelito.